No, señor Legarda del Grupo Parlamentario Vasco no va a intervenir, por lo que tiene la palabra el señor ministro para contestar a los portavoces. Muy bien, pues muchas gracias a todos los intervinientes, a todos los portavoces de los grupos. Y voy a responderles a ustedes, si les parece, uno por uno, intentando dar respuesta lo más adecuada y lo más detallada a las cuestiones que me han planteado. Empiezo por el mismo orden en lo que han intervenido ustedes y, por tanto, respondo en primer lugar al señor Hernando, portavoz del Partido Popular. Tengo que decirle, señor Hernando, que agradezco su tono. No pensé yo que le diría al señor Hernando que agradezco su tono, pero agradezco su tono. Quizás que usted es diputado por Almería y, bueno, pues eso también, como comprenderá, a mí eso me agrada. Y, por tanto, pues dicho esto, que me alegro mucho poder decírselo, pues le reconozco que efectivamente esta comparecencia se ha producido a petición del Partido Popular, las dos, de hecho, si no recuerdo mal, la presidenta me corregirá, ¿no? La presidenta lo confirma, las dos peticiones de comparecencia son del Partido Popular y yo estoy encantado de venir aquí. No presido el Comité de Situación, como usted decía, de Seguridad Nacional, no el Consejo de Seguridad Nacional, pero es verdad que por imperativo de la ley en una ocasión lo presidí por ausencia del presidente del Gobierno y la ley establece que el ministro de la Presidencia en tal caso lo ha de presidir. Mire, ha hablado usted de la injerencia rusa y lo ha situado usted en una fecha previa al año 2022, que es cuando se inició la agresión rusa a Ucrania. Y, de hecho, ha hecho referencia al año 2017. Yo, y luego entraré en detalle también a otras cuestiones que se han planteado por la portavoz de Junts, pero ciertamente durante el año 2017 hubo también, pero no sé cómo denominarlo, porque era absolutamente público que la televisión rusa, que redes sociales que tenían detrás pues actores rusos o progubernamentales rusos, algunos medios de comunicación que posteriormente fueron cerrados en 2022 por la Unión Europea porque lo que hacían era propagar propaganda rusa, pues fueron lanzando una serie de relatos en relación con el proceso soberanista en Cataluña, que básicamente pues venían a decir que la Unión Europea se iba a dividir en pequeños estados, que decían que el sistema de la Unión Europea y que Europa en general iba a colapsar, que era un sistema ineficiente y que, por tanto, donde estuviera el modelo ruso de eficacia en el gobierno, pues que se quitaran las democracias, en fin, decadentes europeas. Se hablaba de que España estaba al borde del conflicto civil. Todo esto es así, es público. Esto no es necesario una estrategia de seguridad nacional ni es necesario un centro nacional de inteligencia. Esto lo hicieron de manera absolutamente pública. Pero también le digo que esas investigaciones que se produjeron con lo que en algunos juzgados se denominaron o se intentaron denominar como una trama rusa, también le tengo que decir que no existió. Es decir, todos los procedimientos judiciales que se abrieron en relación con injerencia rusa en el proceso soberanista en España, todos los procedimientos judiciales están cerrados, excepto uno. Y ese uno se ha pedido el archivo hace escasos días por parte del Ministerio Fiscal y, por tanto, veremos qué decide su señoría, pero es un escenario posible que también se archive. Por tanto, vamos a hablar de los hechos, vamos a hablar de lo que ocurrió, pero también vamos a decir claramente lo que no ocurrió. No hubo ninguna trama rusa en Cataluña en el proceso independentista. No lo hubo. Dicho esto, claro que se continúa en todo momento investigando, sobre todo a raíz del inicio del conflicto bélico en Ucrania. Y esas labores de averiguación, de análisis, de investigación, por ejemplo, dieron lugar a que España expulsara a 27 diplomáticos rusos en el año 2022, que obviamente pues trataban de extender ese relato prorruso de legitimación del conflicto bélico, de legitimación de la invasión rusa sobre Ucrania y, en general, pues de intentar debilitar a los países europeos. Pero,
insisto, yo creo que una cosa son los hechos, que son ciertos, otra las conclusiones, y creo que aquí es básico, es fundamental que nos ciñamos a lo que se ha establecido en procedimientos judiciales. Y ya le digo, todos están archivados excepto uno, y hace unos días el Ministerio Fiscal pidió el archivo, también por falta de toda evidencia probatoria, en ese procedimiento judicial. Ha hablado usted también de ETA, ¿no? Y de, bueno, pues usted echa de menos más referencias en el informe y en la estrategia de seguridad nacional a ETA. Yo creo que aquí conviene recordar también dos evidencias, y es que en noviembre de 2011 ETA anuncia el fin de su actividad armada y, en concreto, el 3 de mayo del 18, ETA emite un comunicado donde dice que se disuelve. Y estamos en 2024. Es decir, hace 6 años que ETA se disolvió y hace 13 años que ETA dejó de tener actividad terrorista. Y esto creo que también es un hecho absolutamente indiscutible. No obstante, se ha hecho referencia por parte del portavoz, uno de los portavoces socialistas, que también se habla de ETA. Y usted me ha mencionado distintas páginas, pero yo le menciono aquí tanto la página 28 de la estrategia, donde se dice que ETA hoy no es una amenaza terrorista en nuestro país, y la página 54, donde se dice que el Ministerio del Interior sigue investigando y se siguen analizando documentos, armas, efectos informáticos a los que se tuvo acceso como consecuencia de la disolución de la banda terrorista ETA. Y luego, por último, usted se ha referido a dos pactos del año 2000 y del año 2015, dos pactos a los que llegamos el Partido Socialista y el Partido Popular, que me lleva a una reflexión. Qué fácil es llegar a pactos cuando en la oposición está el Partido Socialista y actúa como un partido de Estado. Tanto en el año 2000 como en el año 2005, en ambos años existían mayorías absolutas del Partido Popular y era el Partido Socialista el que estaba en la oposición. Y en el año 2000 se llegó a un acuerdo en materia de terrorismo etarra y en el año 2015 en materia de terrorismo yihadista. Por cierto, el pacto del año 2000, en el artículo 1, decía que las dos partes pactaban que se eliminaba de la confrontación política legítima cualquier referencia al terrorismo. Yo no sé hasta qué punto este artículo se cumplió en todo el proceso de diálogo que llevó a cabo el gobierno de Zapatero y que dio lugar a la finalización de la actividad armada de la banda terrorista ETA. Me temo que no se cumplió del todo, pero en todo caso se pactó. En el artículo 1 se pactó sacar de la legítima confrontación política todo lo que tuviera que ver con la banda terrorista. Y en el año 2015 se llegó también a un acuerdo para afrontar, para luchar al terrorismo yihadista, que en este momento es la amenaza, digamos, pues la amenaza más real que tiene nuestro país en materia terrorista. En todo caso, señor Hernando, le agradezco el tono, escucharé con atención su segunda intervención y seguro que tendremos posibilidad de seguir intercambiando opiniones y reflexiones. Me refiero ahora a la intervención de los portavoces del Grupo Socialista. El señor Rodríguez ha hecho, huelga decir que también les agradezco el tono y les agradezco lo constructivo. Me han hecho referencia a una resolución, señor Rodríguez, respecto al Parlamento Europeo, que en abril de 2024 emitió una resolución donde efectivamente era muy amplia en relación con diferentes riesgos de seguridad nacional y solo 2 líneas hacían referencia a Cataluña. Bueno, pues afortunadamente la situación en Cataluña en 2024 no es la situación en 2017. Creo que esto también es una evidencia. Podríamos hablar, créanme que estaría encantado de hablar de Cataluña, de la situación que heredamos y de la situación que tenemos y del trabajo que nos ha llevado llegar hasta aquí. Pero sin duda no es objeto de esta comparecencia. Pero lo cierto y verdad es que en Europa, que las cosas se ven con algo más de distancia, aunque en ocasiones se intente convertir Bruselas en un lugar más para la refriega política española, pues lo cierto es que en un informe muy amplio, pues la situación en Cataluña mereció apenas unas líneas, porque es lo que corresponde en este momento. Y luego también ha hecho usted referencia, señor Rodríguez, a la normalización política, social e institucional en Cataluña, que hoy se produce. Hoy todas las fuerzas políticas catalanas están haciendo política dentro de las instituciones,
dentro de la ley, están, por supuesto, defendiendo sus ideas. Claro que sí. Son legítimas y la Constitución así lo establece. Porque la Constitución no tenemos una Constitución militante, es una Constitución que admite que tengamos distintas ideas y distintas maneras de acercarnos a la realidad política y realidad social. Desde luego que sí. Pero mire, esa normalización se ve de manera muy clara en la última encuesta del CEO, equivale al CIS español, que se ha hecho pública hace 2 días. En toda la serie histórica de datos del Instituto de Encuestas catalán, nunca ha habido un porcentaje tan bajo de partidarios de la independencia y nunca ha habido un porcentaje tan alto de partidarios de que Cataluña sea una parte fundamental de España. Esto en algún momento alguien nos lo tendrá que reconocer desde el ámbito de la derecha, porque es una realidad objetiva, absolutamente incontestable, y ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista. También me refiero al segundo portavoz del Grupo Socialista, el señor Ruiz de Diego. Es el primero que ha hecho referencia a las páginas del informe de Estrategia Nacional que yo me he referido, al señor Hernando. Efectivamente, en la estrategia se ha tratado de todos los asuntos y el tema de ETA pues, es un tema menor porque, como les decía al inicio de mi intervención, desde el año 18 se ha disuelto y desde el año 11 pues, no comete ningún acto terrorista. Señor Sánchez García. Para lo que han sido los debates que hemos tenido usted y yo otras veces, hasta podría agradecerle el tono, porque realmente ha estado usted, para lo que es su habitual proceder, ha estado usted comedido. Pero creo que esta Comisión de Seguridad Nacional lo merece. No obstante, alguna perla nos ha dejado, como no puede ser de otra manera, porque corresponde a su manera de ejercer el parlamentarismo. Ha empezado usted afeando a los portavoces socialistas que adulen al ministro. Yo creo que los ministros también merecemos ser adulados en ocasiones. Y fíjese, cabe incluso la posibilidad de que lo merezcamos alguna vez, algún tipo de elogio. Hipotéticamente, se lo planteo como una hipótesis de trabajo, ni siquiera como una realidad incontestable. Pero cabe la posibilidad que los ministros hagamos algo bueno en algún momento de nuestra asistencia. Bien, piénselo, lo planteo como una hipótesis, pero piénselo y luego, pues, si en la segunda intervención encuentra algún motivo, pues estaré encantado, pero permita a los portavoces socialistas que elogien la labor de los ministros socialistas, porque compartimos una visión del mundo que lo hace bien fácil. Dice usted que soy ubicuo, no tengo ese don, pero igual es que usted me sigue mucho, lo cual le agradezco, porque si usted me ve en todos los sitios y a todas las horas, igual sueña conmigo. No se lo deseo, pero si usted me sigue, yo estaré encantado de que alguna de las veces, alguna de las ideas, alguno de los pensamientos que yo difundo, pues usted los comparta, los escuche e incluso en alguna ocasión pues le merezcan cierto respeto. Pero ya le digo que la ubicuidad no tengo. Sí le doy una mala noticia, porque usted me ha deseado la desaparición y no tengo voluntad alguna de desaparecer ni de la vida política ni de la vida humana. Veremos, espero que cuando usted dice veremos se refiere a la vida política. Perfecto, pues siendo así tendremos una discrepancia política, por supuesto, pero no más allá. Yo creo que la política es un lugar donde tenemos que estar gente que pensemos diferente. El Parlamento, lo digo muchas veces, me habrán escuchado en el Pleno, uno se asoma al Parlamento y seguro que todos los que estamos aquí no nos gusta del todo el Parlamento, nos gustaría otra composición y nos gustaría que nuestras fuerzas políticas tuvieran más representatividad. Pero eso es lo que han votado los españoles. Y cuando uno cree que España es así, su burbuja, todo lo que le rodea, pues está profundamente equivocado, cualquiera de los que estamos aquí. España es mucho más amplia, mucho más plural y este Congreso nos representa a todos. Ha puesto usted en duda que España lidere algo. Ha criticado duramente al presidente del Gobierno, por supuesto a mí, que estoy aquí compareciendo, para decir que cómo vamos a liderar nosotros algo. Me llama la atención que, siendo ustedes tan patriotas como son,
no reconozcan aquellos aspectos en los que España lidera en la Unión Europea debates. ¿Quién lideró el debate de los fondos europeos en toda la Unión para la recuperación después de la pandemia si no fue España? 160.000 millones de euros para España, gracias al presidente del Gobierno que se fue a un Consejo Europeo y que fue a visitar a primeros ministros y a presidentes para conseguir 160.000 millones de euros para España. Y ese debate lo lideró España y lo lideró, escuche bien, Pedro Sánchez. Por tanto, esto es una realidad. Me dice usted que no, y estoy encantado de escuchar quién cree usted que lideró ese debate, porque ya le digo que costó, porque había países frugales que no querían que hubiera fondos europeos o que hubiera una cuantía muy reducida. Y, sin embargo, España lideró, y el presidente del Gobierno lideró y consiguió 160.000 millones de euros que están consiguiendo que hoy el crecimiento económico en España multiplique por 4 el crecimiento de la Unión Europea. Está consiguiendo que hace 3 días la OCDE diga que España en 2023 está creciendo un 3,4%, justo el doble de la media de la OCDE, que lo forman países, todos ellos desarrollados en lo económico. Eso también tiene que ver con esos fondos europeos y tiene que ver con aquella negociación del presidente del Gobierno, que yo recuerdo bien, permítame, porque era un Consejo Europeo de un día y acabó estando 4. Y esto es lo que tiene el liderazgo. Pero no solo en los fondos europeos. ¿Quién lideró la solución ibérica para reducir los precios de la energía y de la electricidad en nuestro país? Porque fue una solución de la que se beneficiaron España y Portugal, que consiguió una reducción drástica en los precios de la electricidad en nuestro país. Y ese liderazgo también lo tuvo el Gobierno de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también la hoy vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Esto también es un hecho indiscutible, indiscutible. Y ustedes, que son patriotas, pues alguna vez, también lo digo como hipótesis, no es que yo le quiera a usted hacer ningún mandato, pero como hipótesis, usted y ustedes, que son patriotas, algún día podrían decir que España lidera y que España tiene gente competente en las instituciones europeas y que el Gobierno de España consiguió 160.000 millones de euros para todo el ecosistema económico y productivo español. Le agradezco, y además se lo agradezco de verdad, de corazón, que usted en su exposición solo se haya referido a los gobiernos españoles desde el año 1977. Porque en ocasiones ha habido intervenciones de parlamentarios de Vox que se han referido a gobiernos españoles previos al año 77, es decir, previos a la democracia y previos a la Constitución. Antes de ayer, un diputado de su grupo parlamentario hizo un elogio de la dictadura sencillamente lamentable. Sencillamente lamentable. Un diputado, por cierto, bastante joven, que probablemente no había nacido durante el franquismo y que, sin embargo, elogia a un dictador, no sé si por suprimir la democracia en nuestro país durante 40 años, si por encerrar a personas que no pensaban como él o por provocar todo el crimen y todas las muertes que provocó durante su dictadura. Pero que usted haga referencia a los gobiernos desde el año 77 es algo que le agradezco, porque son gobiernos democráticos todos ellos. Algunos de mi partido, otros del Partido Popular o de la UCD. Todos gobiernos legítimos, todos gobiernos democráticos y todos gobiernos que, estoy convencido, intentaron hacerlo lo mejor posible. Y luego me dice usted que tengo que cesar al fiscal general del Estado. Bueno, pues el Gobierno incluso nos dice los apartados concretos en virtud de los cuales podemos proceder a ese cese del fiscal general del Estado. Me dice que son los apartados C y D del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y quiero que me concrete algo más, porque el apartado C de ese artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal habla que se puede cesar al fiscal general del Estado porque usted, le recuerdo, ha dicho que se daban las causas de los dos
de las dos letras de ese artículo que usted está en este momento asintiendo con la cabeza. Bien, pues el apartado C es que se puede cesar al fiscal general por incapacidad o enfermedad que le inhabilite para el cargo. ¿Me puede usted, por favor, concretar si estamos en un supuesto de incapacidad o de enfermedad que le inhabilite para el cargo? Y, en segundo lugar, el apartado D, que habla de un incumplimiento grave y reiterado de sus funciones. Yo creo que el fiscal general del Estado, lejos de incumplir sus funciones, las está cumpliendo. Está persiguiendo el delito y está contando la verdad. ¿Cuál de las dos partes a usted no le convence? ¿La de perseguir el delito o la de contar la verdad? Le agradeceré muy mucho que me concrete de los dos apartados cuál es la causa concreta por la cual, en su opinión, el Gobierno de España ha de cesar al fiscal general del Estado. Que me diga si está incapacitado, si tiene una enfermedad grave que le inhabilita o si usted considera que perseguir el delito y contar la verdad es un incumplimiento de sus funciones. Y, en tal caso, ¿cuál considera usted que son las funciones que ha de desarrollar un fiscal general del Estado? Ha tenido otra parte de su intervención en la que, bueno, pues ha calificado con epítetos algo desagradables al Gobierno de España y, en concreto, ha dicho que estaba compuesto el Gobierno de España por comunistas radicales. Y, acto seguido, ha tenido lo que yo considero un desliz, porque ha hablado también de comunistas confesos. Les recuerdo que el comunismo no es delito en este país. Lo fue en otra época, pero hoy, en el año 2024, se puede ser comunista, se puede ser socialista, se puede ser liberal, se puede ser democristiano, se puede ser independentista, y todo está acogido por nuestra Constitución y la libertad de pensamiento. Entonces, estoy seguro que cuando usted hablaba de comunistas confesos, sin duda ha sido un desliz propiciado por las muchas lecturas que usted ha protagonizado en su vida, que le han retrotraído a un momento pasado de nuestra historia. Usted también nos ha animado a que desde el Gobierno y desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se detenga a imanes. Señor García, sabe que no puede interrumpir. Tiene la palabra el ministro, pero podrá intervenir enseguida en el segundo turno. No puede intervenir ahora, como sabe. Muy bien, pues continúo si es posible. Decía usted que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen absolutamente localizados a imanes que predican, ¿cómo es? Que predican la yihad y que, por tanto, debería detenerles. Corríjame, pero yo creo que en un Estado de Derecho a uno se le detiene cuando se está cometiendo un delito, cuando el delito es flagrante y, por tanto, esto de detener imanes así al azar, como si fuera pesca de arrastre, me parece que es muy poco conforme con los principios más básicos de una democracia y de un Estado de Derecho. Y luego, señor Sánchez García, le vuelvo a recordar que no puede interrumpir al señor ministro. Se está usted animando, y eso que le he agradecido el tono para lo que son sus costumbres, pero veo que la cabra tira al monte. Mire, termino ya con usted porque no quiero tampoco soliviantarle, porque, claro, usted entiendo que no le gusta escucharme, pese a lo cual me sigue con tanta fruición y me ve ubicuo y considera que estoy en todos los lugares del mundo mundial. Ha hecho usted también, yo, como verá, intento tomarme las cosas con una sana ironía y con una sana distancia, pero ha tenido usted una intervención en algunos aspectos verdaderamente reprochable, ¿no? Fíjese, ha relacionado usted la inmigración no ya con la delincuencia, sino directamente con el terrorismo. Claro, no sé cómo llamar esto. A mí me parece pura xenofobia, pero seguro que usted en su réplica pues me podrá explicar. Porque ya le digo, no es que la inmigración traiga delincuencia, que es el discurso habitual de Vox como partido ultraderechista de tinte xenófobo y racista, ¿no? Sino, no, ha dicho usted que la inmigración trae terrorismo.
Entonces, bueno, pues si quiere hablamos de la inmigración, de las bondades que tiene para la economía española, de la necesidad que tenemos de trabajadores y de mano de obra. Si quiere hablamos de eso y le doy datos incluso. Pero, insisto, creo que su afirmación es bastante matizable y estoy convencido de que lo hará. Y luego, por último, usted ha hablado de todas estas cosas. Pero de lo que no ha hablado nada es de seguridad nacional, que es el objeto de la comparecencia. Ni palabra. Y nos ha dicho que en su segundo turno de palabra nos hablará de Cuba. Pues estupendo. Si usted nos habla de Cuba, yo prometo hablarle de Dominicana, pero ya le digo que no es el objeto de esta comparecencia. Señor Alonso, portavoz de Sumar. Le agradezco, por supuesto, el tono de su intervención, también la ironía de su intervención, siempre es bien recibida. Le agradezco que vele por el respeto a los ministros, tanto en las sesiones de control, que a veces no se produce, pues usted ponía un ejemplo de ayer, como también fuera de las sesiones de control. Creo que el respeto de todos nosotros pues es básico. Y fíjese que tenemos diferencias, pero pues, hay que mantener la elegancia y nunca traspasar la barrera de la descalificación personal, porque ninguno nos lo merecemos. Coincido con su reflexión de que no se puede criminalizar el independentismo. Coincido por completo. El independentismo es una idea, es una manera de afrontar la vida política y la vida pública que es absolutamente legítima. Las ideas no son delito. Cualquier idea. Y, por supuesto, yo soy el primero que creo y que desde el Gobierno obligo a que se cumpla la ley y se cumpla la Constitución. Pero, por supuesto, a mí me parece que cualquier persona, cualquiera que sean sus ideas, es respetable, y también los independentistas. Y lo quiero decir con toda claridad, que es absolutamente legítimo. Y luego hablaba, y se lo agradezco que lo haya hecho usted, seguramente eso le da más credibilidad, que la Estrategia de Seguridad Nacional de España es un ejemplo para otros países de Europa. Además, países tan importantes como los que usted ha mencionado. Creo que España lamentablemente tiene mucha experiencia en la lucha contra el terrorismo, y eso ha servido también para que otros países que no tenían esa experiencia, afortunadamente para la historia de esos países, pues hayan podido aprender de nosotros y hayan podido aprender técnicas, maneras de trabajo del Gobierno de España y del Estado español en general. Señora Madreras, portavoz de Junts, de alguna manera, bueno, le agradezco por supuesto el tono también, y le agradezco su intervención. De alguna manera me afeaba, oiga, que usted ha pasado de puntillas por un asunto que nos interesa especialmente en nuestra condición de diputada de Junts. Voy a intentar explicarlo mejor. Ahora, creo que ya en la respuesta que le he dado al señor Hernando he sido suficientemente claro. Igual en mi intervención inicial no me he detenido. Ahora lo hago, no tengo ningún problema. Se puede afirmar que no ha habido ninguna trama rusa en apoyo del independentismo catalán, que se pueda considerar como tal una trama. Todos los procedimientos judiciales que se abrieron, todos están archivados excepto uno. Y ese uno, hay una petición del Ministerio Fiscal para archivarse. Por tanto, yo creo que vayamos a la verdad de los hechos, y es esta. En cuanto a la información, que también he explicado antes en mi respuesta al señor Hernando, por supuesto que hubo redes sociales y televisiones rusas y webs de origen progubernamental ruso que en el año 17 intentaron debilitar el Estado español, intentaron debilitar Europa, porque debilitar a España es debilitar Europa. Y intentaron instalar un relato de que Europa era un continente y una organización política, la Unión Europea en este caso, fallida, que Europa iba a saltar por pedazos, que España estaba al borde de un conflicto civil. Por supuesto que eso pasó, son hechos, y yo también los he mencionado, y no solo los menciono, los hago de nuevo referencia a ellos. Pero de ahí a decir que hubo una trama, pues con los hechos que conocemos se puede afirmar que no hubo una trama. Si conocieran hechos nuevos, veríamos, pero con los hechos que conocemos no se puede hablar de ninguna trama. Espero haber sido más claro de lo que en mi primera intervención había sido. Y luego también le quiero decir que, mire, como ministro de Justicia lo he repetido con portavoces no solo de Junts, también de otras fuerzas políticas de todo el arco parlamentario,
mi respeto a la labor judicial, al trabajo que hacen jueces y magistrados en este país. Creo que tenemos que dejarles trabajar. La justicia siempre prevalecerá, los hechos se esclarecen y, por tanto, desde el Ministerio de Justicia lo que hacemos es facilitar esa labor con medios materiales, con medios humanos para que puedan trabajar. Pero las referencias que hacía usted a la Fiscalía me hacen llevar de nuevo la conversación al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y yo le recuerdo que el ministro de Justicia no puede dar instrucciones al fiscal general del Estado. Así lo dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es decir, en el funcionamiento ordinario de la justicia y del Ministerio Fiscal tienen independencia, libertad de criterio y lo hacen conforme a órdenes que tengan de naturaleza técnica por parte de la propia Fiscalía y de su estructura de mando. Es decir, si usted es crítica con algunas decisiones del Ministerio Fiscal, pues tendrá que trasladárselo al fiscal general del Estado o al fiscal jefe que corresponda, al provincial, al territorial, al que corresponda, pero desde luego no soy yo el que me puedo sentir aludido. Y por último, hablaba usted de la Operación Cataluña. Fíjese, hay una comisión de investigación en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, precisamente para hablar de la Operación Cataluña, para el caso de que hubieran existido comportamientos que sean delictivos, irregulares, etcétera, más allá de los que ya conocemos, que conocemos. Y tal es la transparencia de este Gobierno y del grupo parlamentario y de los grupos parlamentarios en los que se sustenta, que no ha habido ningún problema en crear una comisión de investigación sobre la Operación Cataluña y que se conozca todo lo que se tenga que conocer. Y, por tanto, creo que ahí también tenemos una posición que seguro que será coincidente con la suya. Señor Iñarritu, de Euskal Herria Bildu. Ha tenido usted al inicio de su intervención un lapsus con la Unión Soviética y tenía usted que haber visto las caras de espanto de algunos de los presentes en esta sala. Pero afortunadamente lo ha rectificado usted con una rapidez encomiable y, por tanto, pues todo ha vuelto a la normalidad. Usted se refería, hablaba de Rusia, como hablamos los demás, no de la Unión Soviética, que cayó aquel octubre del año 89. La Federación Rusa, si no recuerdo mal, se constituyó en el año 91. Mire, ha hecho usted un relato verdaderamente ilustrativo de todo lo que pasó después de la invasión de Rusia de la península de Crimea, de todas las relaciones que en aquel momento el gobierno del Partido Popular tuvo con el gobierno ruso. Las relaciones entre gobiernos son normales, también se lo digo. Son normales. Puede ser anormal alguna otra reunión a la que usted se ha referido ya fuera del Gobierno. Bueno, si hay amistades personales, tampoco ninguno de los aquí presentes somos nadie para criticar una reunión, una visita entre amigos. Pero ese relato concluye con lo que también yo le acabo de decir ahora a la portavoz de Junts per Catalunya. No existió ninguna trama. Desconozco, por supuesto, nosotros no nos dedicamos a investigar a nadie, desconozco, por supuesto, cuáles eran las conversaciones en concreto que tuvieron los ministros que visitaron Rusia, cuando vino el ministro de Exteriores ruso a España, desconozco la conversación del señor Aznar con el señor Putin, pero ya le digo que hay una parte ahí donde, con la poca información que tengo, me parece normal que haya una relación entre gobiernos y hay otra parte pues que me llama más la atención, pero no tengo información suficiente para facilitarle a usted más de la que le doy. Sobre la desinformación, que me pedía usted una reflexión. La desinformación es una amenaza para la democracia en Europa. Y esto está dicho negro sobre blanco en informes y en resoluciones tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo, como también del Departamento de Seguridad Nacional español. Hemos tenido un ejemplo muy reciente con motivo de la DANA en la Comunidad Valenciana, básicamente en la Comunidad Valenciana, también en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Hay personas que cultivan la desinformación, que cultivan el bulo, que intentan generar el caos, Cuando hay personas de Vox que hablan de centenares de fallecidos en un garaje o que hablan que se tienen que pagar intereses por unas ayudas que va a poner el Gobierno de España, o que dicen, eso ya no personas vinculadas a Vox, pero personas en las redes, que hay cadáveres que estamos ocultándolos. ¿Qué se gana con esa desinformación y con esos bulos? Pues
con carácter concreto, absolutamente nada, más allá de ahondar en el dolor de víctimas y de personas que a veces ni siquiera sabían dónde estaba el paradero de sus seres queridos. Imagínense la angustia de decirles que hay miles de muertos que se están haciendo desaparecer. Todas esas falsedades, esas mentiras, esos bulos, ya les digo, propagados por personas pertenecientes a la ultraderecha, pues no tienen una finalidad que puedan tener un beneficio, digamos, inmediato. Pero lo cierto es que lo que se intenta es generar un clima antipolítico, donde pues todos somos iguales, las instituciones no sirven para nada, los gobiernos son todos parecidos, no sirven para nada. Aquello de, bueno, pues que el pueblo salve al pueblo. Mire, al pueblo le salva un estado del bienestar robusto, fuerte, un estado fuerte, con 10.000 militares destinados allí para, en el momento más grave de la tragedia, salvar y rescatar a miles de personas que se rescataron. Y ahora el estado fuerte sirve para aprobar 3 decretos leyes con un importe de 16.000 millones de euros de ayudas a los afectados por la DANA. Eso es un Estado fuerte. Por cierto, 16.000 millones de euros que nacen de los impuestos de los españoles, que no vienen del aire ni vienen del éter, vienen de los impuestos de los españoles. Y bien destinados los impuestos de los españoles para ayudar a unas personas ahora con esas dificultades en Paiporta, en Utiel, en Requena, en todos los municipios que han sufrido la DANA. Y ese discurso antipolítico, ese discurso favorable a los autoritarismos, ese discurso para intentar enfangar e intoxicar todo, es un discurso obviamente propiciado por el único que puede ser beneficiario desde el punto de vista político, que son las fuerzas de la ultraderecha en España, muy bien representadas por Vox. Con esto, Presidenta, doy por terminado el primer turno de réplica y gracias a todos. Escucharé su segunda intervención y en lo que pueda dar respuesta concreta, así lo haré. Gracias. Gracias, señor Bolaños. A continuación, tienen el segundo turno los portavoces de los